averiguar bien y les voy a mandar un mensajito hasta, no sé, viernes probablemente, que ahí les aviso si va a ser presencial o virtual. De momento no sabría. Si me dicen que todo es posible y que está normal y que se está tomando así presencial, vamos a intentar hacer que sea presencial. Pero caso contrario, si es que hay alguna otra disposición o algo está pasando en la facultad, va a ser virtual. Pero hasta el viernes les aviso. Ya, continuamos hoy, es la última clase ya de la materia para el primer parcial. Enseñamos a aplicar este método, que es el método de los ponderadores, el método de Cowan, para intentar calcular un coeficiente de Manning de las condiciones actuales del río Rocha, ¿no? Entonces aquí hemos calculado eso, justamente aquí en nuestra pantalla y en nuestra pizarra. Era esto, nos habíamos dado los diferentes Ns, N0, N1, N2, N3, N4. Nos habíamos dado N5 y habíamos encontrado un coeficiente de Manning de 0.14, que es el coeficiente de Manning, para estas condiciones actuales, donde tenemos árboles, arbustos, algo de basura, y toda la forma actual que tiene el río Rocha, ¿no? Hay otros métodos más para hacer esto. Uno de ellos es el método de las tablas. Hay una tabla, que es la tabla 4.5, que es la misma tabla que aparece en el libro, aquí está el libro de Bentichao. Y se fijan, este método, el método de Cowan, también es el Bentichao, es la ecuación 5.2. Solamente la misma que aparece en el libro de Ponce. Y lo mismo tenemos que ir encontrando los M's, que son los ponderadores, y el M, el multiplicador. En el libro de Bentichao también aparecen tablas como un método para encontrar el coeficiente de Manning. Es un método bastante utilizado, el método de las tablas. Son unas tablas bastante bien elaboradas las que están en el libro de Bentichao y que son las mismas que están en el libro de Ponce. Esa tabla. Es exactamente la misma tabla que está en el Bentichao. Aquí mismo dice la referencia a Chao 1959. Entonces ustedes, como este libro es electrónico, ustedes ya en sus celulares, en cualquier lugar en el futuro que quieran, que alguien les pregunte cuánto sería el coeficiente de Manning de alguna cosa, se entran directamente al libro de Ponce, entran a la tabla y aquí pueden encontrar los coeficientes de Manning de cualquier, de muchos tipos de materiales, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí dice rango recomendado para los valores de Manning, nos recomienda un rango entre un valor mínimo, un valor máximo y un valor normal. Entonces, si yo coincido con lo que dice en el texto de esto y veo el valor mínimo, el máximo y el normal, puedo variar entre estos tres para saber cuál es el valor exacto de lo que estoy calculando. Por ejemplo, aquí tengo conductos cerrados fluyendo parcialmente llenos. Entonces, esta es la parte que son canales que son no naturales, ¿no? Que son canales artificiales. Entonces puede ser el canal hecho de metal. Si está hecho de metal, tengo distintas opciones. Aquí el A, B, C, D, E, que sería el de latón, de acero, hierro fundido, hierro forjado, metal corrugado. Y en cada uno de esos tengo subdivisiones. Por ejemplo, si es de metal, es de acero, puede ser soldado o puede ser ribeteado. Si es de hierro fundido, puede ser revestido, sin revestir. Si es de hierro forjado, puede ser negro galvanizado. Si es de hierro corrugado, puede ser drenaje superficial o drenaje fluvial. Entonces, esta es solo la primera parte. Y si queremos ver más sobre toda la tabla, le damos clic aquí. Y aquí aparece toda la tabla, enterita, tal cual está en el libro de Bentichao. Entonces, aquí tenemos el primer punto, es conducto cerrado, fluyendo parcialmente. Puede ser de metal, pueden ser no metálicos, que son conductos o de plástico o de vidrio. Por ejemplo, del vidrio, del experimento que vamos a hacer luego cuando hagamos en el canal aquí en el laboratorio de hidráulica, vemos que el coeficiente de Manning mínimo es 0.009, el máximo 0.013 y el aconsejado, el normal, sería 0.01, que es el que usualmente se utiliza para encontrar los perfiles de flujo en canales de vidrio. El cemento, por ejemplo, lo que ustedes han hecho su
su prueba aquí en el laboratorio de hidráulica en el canal de afuera. Son canales de cemento usualmente mortero. Entre liso, no tan liso, es más un mortero. Entonces los coeficientes de Manning que se utilizan es 0.013. O en el liso, incluso el máximo es 0.013. Entonces es un valor típico que se utiliza para Manning de concreto, 0.013, porque está aquí. Entonces aquí vemos ahí de concreto, de madera, de arcilla, de mampostería. Hay una parte del canal aquí del experimento que hemos hecho con ustedes que es de mampostería, es revestida con mortero y cemento, sí, porque es una mampostería con cemento. Entonces puede ser 0015, 0017, 0012 en ese rango. Aquí tenemos canales revestidos, metal, no metálico. Tenemos excavados o dragados, que son canales ya un poco en la naturaleza, ya hechos para dragados para algún fin. Entonces pueden ser de tierra, pueden ser de tierra sinuosa, pueden ser canales excavados o dragados, cortes en roca, y luego corrientes naturales, que es lo que hemos estado viendo. Por ejemplo, el río Rocha, vamos a buscar según esta tabla, cuál podría ser un coeficiente de Manning para el río Rocha según la tabla. Según la tabla son corrientes naturales, A, corrientes en llanura, B, corrientes de montaña, corrientes de inundación, llanuras de inundación, y eso tenemos que son corrientes principales mayores de ancho superficial mayor de inundación, ¿no? De mayores a 100 pies. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos estar en estas llanuras, porque Rocha, el canalito principal es este que está aquí abajo, por donde va el agua, y todo lo demás que nos queda a los costados se podrían considerar como sus llanuras de inundación. Es cuando el agua empieza a sobrepasar este lugarcito por donde fluye casi todo el año. Entonces empieza a tocar toda esta parte que son los arbolitos, que son los arbustos, la basura que hay a los costados, toda esta parte, ¿no? Entonces es un flujo casi totalmente en la playa de inundación. Entonces para este caso vamos a ver que son corrientes en llanuras o llanuras de inundación. Vamos a buscar en llanuras de inundación, porque en sí son los dos lados del Rocha, son llanuras de inundación. Estas llanuras de inundación son pastos sin arbustos, no, porque ahí hay arbustos y hay árboles. Áreas cultivadas, no. Arbustos, sí hay arbustos, pero más es la presencia de árboles, ¿no? Entonces aquí el siguiente son árboles, ¿ya? ¿Qué tipo de árboles tenemos? Son sauces densos, en el verano rectos, terreno limpio con troncos de árboles, no es limpio. Igual que el anterior, pero con mayor número de brotes, ¿no? Muchos árboles, algunos caídos, poca maleza a nivel de inundación debajo de las ramas, pero con niveles de inundación alcanzados en las ramas. En este caso estamos más o menos en entre el 4 y el 5. ¿Por qué? Porque tiene una presencia de árboles, tiene bastante cantidad de árboles, algunos caídos, sí, parcialmente, poca maleza, sí, hay maleza. Y luego el otro de aquí abajo también podría ser, porque tiene niveles de inundación alcanzados en las ramas, claro, porque cuando el río crece, prácticamente los niveles de agua van tocando las ramas de los árboles, ¿no? Porque el río alguna vez en el Rocha ha crecido los últimos años, casi está hasta punto de rebalse, ¿no? A 10, 20 centímetros de rebalse. Entonces el Manning que podemos dar sería entre estos dos, entre 0.1 y 0.12. Yo me podría quedar entre un 0. Aquí también está 0.12, ¿no? Aquí también 0.12, me quedaría con un 0.12. Entonces, según las tablas, el cociente de Manning puede ser 0.12, que eso lo vamos a anotar aquí. Entonces, según tablas, el N de Manning para las condiciones actuales del río va a ser 0.12. Y si nos fijamos, no estamos tan lejos del 0.14 que hemos calculado acá con el otro método. Sí, no es el mismo, pero estamos bastante cercanos. Podría haber sido, si la diferencia es más grande, es en un orden, por ejemplo, si aquí nos daba 0.14 y aquí nos daba 0.035, ahí sí es algo completamente distinto, ¿no? Pero cuando están en el mismo orden de magnitud, quiere decir que los coeficientes son bastante similares.
Entonces el otro método que hay, que es el método de para asumir cocientes de Manning, es este. Y luego ya vamos a ver aquí cálculo del flujo uniforme. Un poco en el libro de Ponce, lo mismo que en el libro de, aquí están las tablas, en el 20 Chao. La misma tabla que hemos visto entonces aquí. El cibolito tiene los canales metálicos, no metálicos, excavados, corrientes naturales. Todo igualito, está el mismo 012 que hemos encontrado. 012, que son estos con árboles, planicie de inundación con árboles, este 012. Hay un anexo más acá, en el 20 Chao, que no aparece en el libro de Ponce, donde se va dando los coeficientes de Manning de acuerdo al tipo de canal, por foto. En el libro original de 20 Chao, estos fotitos están a color. Como nosotros tenemos una escaneado de un policopiado, entonces están en blanco y negro, y es un poco más difícil poder fijarse exactamente. Si acceden al libro original de 20 Chao, estas fotos están tomadas en color. Entonces, para cada foto, por ejemplo, esta la número 2, tú ves que es un canalito súper bien definidito, completamente limpio, de un material, no sé, tal vez concreto. Entonces, si tú nos vamos aquí al número 2, dice, canal de concreto vaciado por detrás de una plataforma Moodle para nivelación de un polímetro preferencial. Entonces, su cociente Manning que te considera 0.014. Y así, nos va mostrando fotitos de lugares, ¿no? Aquí está otro canalito donde tiene arbustos a los costados, pero el canal está ahí en tierra. Otro canalito aquí, está también excavado en tierra. Otro canalito excavado en tierra. Entonces aquí me va a decir, ¿no? Canal excavado, esta es la última foto, la 9, por ejemplo, en mar arcillosa y limosa, lecho duro y resbaladizo con un cociente de Manning de 0.024. Pues vamos a intentar buscar aquí en las fotitos el cociente de Manning de Rocha. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio. Primero vamos a buscar el cociente de Manning ahora de Rocha y luego vamos a imaginarnos cuál era el cociente de Manning del río Rocha después del dragado, porque ustedes saben que el río Rocha es un río artificial, ¿no? O sea, es un dragado artificial que tenemos, el curso del río Rocha, porque el río Rocha en la antigüedad se organizó, por eso lleva el nombre de Rocha, porque la persona que trazó el nuevo la nueva ubicación del río es justamente apellidada Rocha y por eso ha llevado su nombre el río, porque antes el río Rocha pasaba por el medio de la ciudad, más que todo se entraba por la Oquendo casi a la ciudad, pasaba digamos cerca de lo que es la entrada del campus de la U y se volcaba y más o menos entraba por la Jordán y la calle Jordán era el río. Casi todo el río Rocha era la calle Jordán y prácticamente salía a la altura del puente Huayna Cápac. Una vez que salía a la altura del puente Huayna Cápac, seguía no sé, su curso, el curso que tenía antiguo. Entonces, si uno ve las fotografías antiguas o los mapas antiguos que hay de Cochabamba, esa era más o menos la ruta que tenía el río Rocha. Entonces, luego se lo ha llevado a la actual ubicación que tiene, y se ha dragado. Entonces, se ha dragado ese lugar y se ha construido, luego se ha puesto las paredes que tiene actualmente, que son las de hormigón ciclópeo, justamente para que ya fijarnos hacia su ubicación del río en la ubicación actual que tiene. Entonces, si nos imaginamos en el momento en el que se terminó de dragar el río Rocha, se terminó de poner las paredes, entonces el río era prácticamente completamente pelado, no había árboles, no habían arbustos allá adentro, sino más bien estaba completamente dragadito, ¿no? Entonces, con esa idea fue que fue diseñado la sección del río Rocha. Pero si buscamos aquí una sección parecida a la actual del río Rocha, digamos, aquí vemos otras que tienen bastantes arbustos. Esta sí ya tiene árboles aquí a los costados. Tiene un canal principal con árboles, pero todavía no de gran magnitud. Esas son los canales excavados. Vamos a buscar una fotito. Este tiene arbustitos, pero es más un arroyito. A ver, vamos a buscar.
alguna fotito parecida a las condiciones actuales de Rocha. Aquí tenemos por ejemplo, un bosque de árboles a los costados, o un cauce principal con bastantes arbustos. Entonces está entre 23, 22 más o menos. La forma como ha quedado ahorita el Rocha es casi un bosquecillo, prácticamente ahí abajo. La cantidad de arbustos y árboles que tiene, pues vamos a ver aquí qué coeficiente de Manning nos sugiere. Más o menos hemos dicho está entre 22 y 23, ¿no? Que el 23, la foto 23 de ese canal natural, de crecientes de arena fina, de arcilla fina, sin ninguna pendiente lateral, liso, regular, con profundidad, con presencia de árboles, maleza. Entonces, más o menos este, 0.25. En según a Rocha le podríamos asignar este valor de n de 0.25 en la parte esta de los bosquecillos, ¿no? Entonces vamos a nuestra pizarra. Entonces, según fotos, nos va a ser 0.125. Ahora, si nos imaginamos cómo era el Rocha en el momento en el cual terminaron de dragarlo, probablemente el río tenía una forma, vamos a dejar acá abajo otro, y en el lecho seguramente era algo así, porque el río estaba recién dragado, entonces no había presencia de basura, ni tampoco había presencia de árboles ni arbustos, especialmente en toda la parte dragada del Rocha. Entonces, ¿qué coeficiente de Manning más o menos podría tener en estas condiciones, en las condiciones originales después del dragado, tal vez no sé, a principios del siglo anterior, que era la época en la que se hizo el cambio de ubicación del Rocha, ¿no? Entonces, a mediados del siglo anterior, en los años 1950, 60, la sección de Rocha era más o menos parecida a esta. Y buscamos este coeficiente de Manning, que sería un canal de arcilla o de arena, y buscamos esto en las tablas. Aquí vamos a canales naturales, excavados o dragados, porque este es un dragado de tierra, recto y uniforme, que tiene, no sé, tiene algo de grava, con pasto corto, tal vez un poco de pasto corto, y algo de hierba, seguramente sí, pero la condición más desfavorable sería esta. Entonces, más o menos el coeficiente de Manning tendría que haber sido 0.027. En este tipo de condiciones. Entonces, el ejercicio que quiero que hagamos es que con ustedes encontremos cuál sería la altura de agua en el río y viniera un determinado caudal, conociendo la pendiente del río y conociendo la actual sección del río, y ver cómo ha disminuido su capacidad de transporte de la condición inicial que tenía el río cuando estaba dragado a la condición actual que tiene con la presencia de basura, arbustos y árboles. Y eso cómo podría poner en riesgo tal vez a la gente y a toda la ciudad, ¿no? Para posible inundación por desbordamiento que pueda tener el río. Y eso también nos va a ayudar a calcular la otra cosa que se llama, vamos a ver la otra manera que aparece en el libro de Ponce, que es cómo más bien calcular los caudales, conociendo los niveles o las marcas de inundación. Pero eso vamos a hacer al finalizar de la clase. Entonces vamos a hacer este ejercicio donde nos vamos a dar algunos valores. Nos vamos a dar el dato
El caudal máximo que nosotros hemos aforado como laboratorio en el río Rocha ha sido una vez que hemos hecho un aforo con boyas en una crecida extraordinaria del año, creo que ha sido el 2013 que hemos hecho, había una crecida importante, o el 2014-15, esos años, uno de esos años, pero es donde ha habido una crecida importante en el Rocha, donde con ayuda de boyas se ha podido medir, pues el agua estaba a unos 20 centímetros del rebalse en la parte, de, más que todo por el sector antes de llegar al aeropuerto. Y ahí hemos aforado más o menos 87 metros cúbicos segundo. Y nosotros lo asumimos ese caudal como un caudal entre 20 a 50 años de periodo de retorno para el Rocha. En un caudal un poquito extraordinario, con 50 años de periodo de retorno, podemos esperar que el Rocha tenga caudales de entre 120 y 150 metros cúbicos segundo. Entonces vamos a imaginarnos una crecida del Rocha importante, donde tengamos un caudal de 130 metros cúbicos segundo. La sección de Rocha, más o menos la conocemos todos, que en algunos tramos tiene un ancho de 20-25 metros, en otros tramos de 30-35, pero podemos darnos un promedio de 30 metros. La profundidad que tiene el río actualmente no supera entre el 1,5 a 2 metros de profundidad. En el momento en el que más o menos está entre esas dos, podemos ponernos aquí 2 metros, digamos, profundidad. En el momento en el que se hizo el dragado, probablemente haya sido mayor la profundidad. Vamos a suponer que la profundidad en el momento que se hizo el dragado era de 2,5 metros, porque si uno habla a veces con la gente mayor en Cochabamba, muchos de ellos te dicen que al río Rocha, desde los lados, o sea, desde las paredes, no se podía entrar sin nada con escalera. O sea, realmente el río estaba muy abajo, en el dragado, o sea, no con el tiempo se ha ido sedimentando, y por eso actualmente tenemos profundidades de unos 50 nada más. O sea, el río Rocha, si tú saltas de los lados, caes al río sin ningún problema porque es un máximo unos 50 la diferencia. Pero antes la profundidad del dragado era muy grande, esa la única manera de entrar al río era con escalera, no se podía saltar, por eso las alturas eran entre 2,50 a 3 metros. Pero vamos a suponer esta altura de 2,50 aquí. Vamos a suponer solo para nuestro cálculo que es una sección rectangular, en un promedio ahí, así. Lo mismo en este otro caso, pero en este otro caso vamos a suponer que la presencia de la sedimentación que ha existido durante estos años ha cambiado la sección de esta manera, de una sección como esta, aquí está la línea azul, aquí también está la línea azul, que era la base, y actualmente tenemos esto. Entonces hay una reducción en el área mojada, por esto, yo que diría hasta de podemos asumirnos ahorita de un 25 a 30%, ¿no? Porque todas estas áreas que tenemos aquí es el sedimento que ha ido quedándose en el río y más bien con la presencia de arbustos y la presencia de los árboles eso se acelera, ¿no? Porque quiere decir que se queda mucho más sedimento entre los árboles, entre los arbustos y este proceso de subida aquí del nivel se hace más fuerte, ¿no? Entonces podemos asumir que hay una pérdida de área mojada hasta el área aquí, hasta esta sección, de entre 20 a 30%, un 25%. Entonces vamos a asumir un 25% de pérdida de área mojada.
Otro dato que tenemos es la pendiente. Para encontrar la pendiente del río, normalmente es relativamente sencillo. Puedes usar o una topografía que exista en el río, o se puede utilizar como herramientas, ya hay todas las herramientas de modelos de elevación digital que están disponibles gratuitamente. Son una muy buena herramienta para calcular una primera aproximación de la pendiente de cualquier río. Y tú usas el mismo Google Earth nomás. Pero vamos a intentar entrar aquí al Google Earth a ver si nos da chance y podemos cargar. Me gustaría mostrarles esto. Así es posible sacar una pendiente. Tú sacas una distancia entre dos puntos, sacas la diferencia en altura, y esa diferencia en altura ya se convierte en tu pendiente, ¿no? Vamos a ver si podemos calcularlo aquí desde un poquito mal aquí en internet, pero vamos a ver si nos permite. Ahí está Cochabamba. Ahí está el río. Aquí está la parte que pasa por el aeropuerto. Vamos a sacar la pendiente del río en este trámite. Acá. Antes de llegar al aeropuerto. Entre los dos puentes. Entre el puente Huayna-Capa y el puente Quilma, creo que son estos dos, ¿no? Aquí vamos a sacar la pendiente. Entonces, si tú vamos a sacar este de distancias. Aquí ponemos en distancia una ruta. Empezamos a marcar aquí. Y aquí tenemos la elevación que está abajo, que es 2553. Nos vamos a sacar la ruta por el medio del río. Y el último punto es 2551. Entonces ha caído 2 metros, de 53 a 51. Y esos 2 metros ha caído en 0.28 kilómetros. Si lo ponemos en metros, ha caído en 283 metros. Entonces en 283 ha caído 2 metros. Entonces sería 2 dividido entre 283. La pendiente del río es 0.007. Entonces nos da una primera idea de aproximación de cuál es la pendiente de cualquier río. Yo me podría dar una distancia un poco más larga, tal vez, para poder sacar un número más aproximado, pero este aproximado ya está bastante bien porque casi son 300 metros de río, en los cuales ha caído 2 metros el río. Pues más o menos es esta, 0.007, y vamos a tomar ese datito acá como pendiente. La pendiente va a ser 0.007. Y ahora lo que me está pidiendo es, con este caudal, y con los dos diferentes mannings, que me calcules el nivel del agua en la condición del río, como era originalmente en el pasado, a mediados del siglo pasado, y como es actualmente, para el mismo caudal, qué nivel de agua tendría. Entonces, para calcular eso, voy a utilizar la ecuación de la altura uniforme, voy a asumir uniformidad de flujo, y para eso voy a encontrar la altura que viene con la ecuacióncita del Manning. Voy a asumir un canal rectangular y vamos a asumir un solo Manning. Ya estamos haciendo completo, solamente el propósito del ejercicio es poder ver cómo se encuentran las alturas en base únicamente cuando tengo caudal y pendiente.
y también poder ver la diferencia del coeficiente de Manning, cómo influye en el cálculo de la altura. Entonces estoy abreviando el ejercicio, estoy simplificando, pues estoy asumiendo que es rectangular. Y otra cosa que estoy asumiendo es que va a tener un solo coeficiente de Manning en todo. Sabemos que aquí va a haber un coeficiente de Manning combinado, pero aquí es una mampostería a los costados y aquí es un lecho. Entonces luego vamos a aprender a sacar coeficientes de Manning combinados. Pero ahora para el ejercicio te estoy diciendo, asumamos que es un solo coeficiente de Manning ponderado, que es este valor, 0.027, y el actual, el actual es 0.0225, ya nos quedamos con este. Y con los dos quiero encontrar la altura de agua. Entonces vamos a primero hacer como hubiera sido antes. Entonces tengo la ecuacióncita de Manning, y esa ecuacióncita de Manning está acá al lado. Con esta ecuacióncita de Manning voy a usar esta. Y con esta ecuación de Manning voy a encontrar la altura. El área no es nada más que la base por la altura y el perímetro es 2 veces, es lo mismo que esta ecuación aquí, pero aquí lo único que cambia en esta ecuacióncita para nosotros ahora es que aquí sería base. Entonces aquí voy a borrar este bonito y le voy a poner base. Entonces el área va a ser base por altura y el perímetro mojado va a ser base más 2 veces la altura. Entonces vamos a usar esta ecuacióncita, esta de acá, con el área mojada que es base por altura, esta de acá vamos a usar. El área mojada es base por altura y el perímetro es base más 2 veces altura. La pendiente tengo de dato, que es esta, 0.007 que hemos encontrado. El coeficiente de Manning tengo, porque vamos a encontrar primero para las condiciones antiguas, 0.027. Y lo único que tenemos que encontrar, la pendiente tengo, y lo único que tengo que despejar es Y, porque el caudal también tengo de dato, que es 130. Entonces vamos a encontrar la altura para un caudal, a ver, esto sería, no sabemos para un caudal de 100 nomás. Por ahí este caudal es muy grande. A ver, para lo que queremos ver. Vamos a hacer un caudalito de 100, ¿ya? Para nuestro ejercicio. Vamos a asumir que es un caudal de 100 nomás, que va a estar entre 25 años más o menos. Entonces, calculen la altura normal. ¿Cuánto sería? Vamos a poner aquí la altura normal del pasado, del siglo anterior. Y luego vamos a calcular la altura normal con los nuevos datos que tenemos. Calcúlenme con esta ecuacióncita entonces. Q tenemos, Manning tenemos, la pendiente tenemos, el área va a ser base por altura elevado a las 5 tercios y el perímetro va a ser base más 2 veces la altura. La base conocemos, porque la base es 30 metros. Entonces encuéntrenme la altura y me la anotan y me la ponen en el chat o me van dictando. Entonces esta sería la altura normal que vamos a llamar del río de la sección original. ¿Cuánto les da? 1,074 metros. 1,074. Pues eso quiere decir que para un periodo de retorno de 25 a 30 años, si esto era 250, aquí es 1,25, el agua llegaba hasta aquí. Entonces el agua más o menos llegaba hasta ahí, para un caudal cercano a 25 o 30 años de periodo de retorno. En esa época, cuando el río estaba completamente vacío, estaba recién tragadito. En la condición actual, que es esta, vamos a calcular nuevamente. Entonces vamos a volver a calcular el YN, pero la condición actual. ¿Cuánto? Lo
único que tienen que hacer es esta misma ecuacióncita, pero aquí esta área, como hemos dicho que pierde, el área mojada pierde 20% de su capacidad. Vamos a agarrar y le vamos a multiplicar esta área mojada de aquí por 1.8. Porque hemos asumido que pierde su capacidad, entonces área por 0.8, que es el área actual, y todo este regulador a 5 tercios. Estilo. Vamos a empezar por aquí, por el numerador. Los todo demás es lo mismo. El caudal sigue siendo el mismo, el manning ha cambiado. Ahora el manning va a ser este. Va a ser este de 0.125. El área mojada va a estar multiplicado por este 0.8 porque es la pérdida de área que ha habido. El perímetro vamos a asumir el mismo, vamos a asumir que se compensa un poco. Y la pendiente es la que hemos encontrado, 0.07. ¿Cuánto sería la nueva altura? A ver, calcúleme. 3,567. ¿3? 567. No. Entonces aquí vemos la diferencia. El canal tiene 250 de profundidad. Entonces actualmente, si hubiera una crecida importante, casi el nivel del agua rebalsaría casi con 1 metro de altura por encima. Para una crecida similar. Entonces, aquí, nuevamente, aquí nos vemos en ese tipo de ejercicio, podemos calcular cuál podría ser el nivel del agua para una condición de manning de un canal completamente dragadito y cuál podría ser la condición de altura para un canal tal cual actualmente es el Rocha, con presencia de árboles, de arbustos, con la disminución del área mojada que ha tenido por la sedimentación y todo. No es que yo estoy en contra de los arbolitos, pero me parece que ha sido una muy mala idea plantarlos en un río dragado, en un río el cual estaba hecho en su época cuando se lo hizo el río Rocha, cuando se lo cambió de curso y se lo dragó, era para evitar inundaciones en Cochabamba. Y lo que hemos hecho al poner arbolitos con la basura, con los arbustos, con la sedimentación que ha tenido, es más bien atraer hacia nosotros un riesgo de inundación. O sea, un caudal de una lluvia que el siglo pasado no hubiera producido ninguna inundación, en la actualidad muy probable que produzca una inundación. Ustedes han debido escuchar, han debido ver en los periódicos este tema del tren metropolitano, donde se pretendía disminuir la sección del río para poner el trencito. Entonces, esa opción, la única manera de hacerla más o menos viable y que no tengamos un riesgo de inundación grande, sería dragar el río Rocha a la condición que tenía a mediados del siglo anterior. Entonces, en esa condición, probablemente sí podría el tren metropolitano pasar por el río Rocha, sin tener un riesgo grande de inundación. Pero si en la condición actual, con todos los árboles, con los arbustos, todo lo que se ha vuelto el río se ha vuelto como una especie de bosquecillo actualmente, y le ponemos un tren más a este costado, la probabilidad que tenemos de inundación es muy grande. Que si es bueno o es malo que vaya el tren por el río, si soporta o no el río la presencia del tren. Entonces ahí hay que hacer un cálculo como este. Tal vez el cálculo que hemos hecho aquí es un poquito muy asumiendo muchas cosas, pero el cálculo final más o menos tiene la misma base, ¿no? Entonces puede decir, después de hacer correr algún modelo hidráulico, justamente eso, ¿no? Que la presencia de tren
por ahí no genera inundaciones, siempre y cuando se haga un dragado en el río. Eso quiere decir que tienen que desaparecer todos los árboles, todos los arbustos, y el río tendría que volver a un cauce completamente dragado, ¿no? Me parece, pero que si se llega a ese tipo de opciones, vamos a tener harta gente amarrados a los árboles, ¿no? Ahí encadenados a los árboles para evitar que se corten. Entonces, la opción del tren por el río es más complicada, ¿no? Depende de muchas otras cosas. ¿Alguien tiene alguna consulta de ejercicio concreto? ¿Alguna pregunta? Sobre el porcentaje del área mojada, Inge, el Ajá. 0,8. ¿Cómo lo sacó eso, por favor? No, únicamente ha sido un dato que yo me he dado en función a esto. Tengo esta área de acá. Más o menos he calculado cuánto podría haber disminuido por esta sedimentación y he supuesto que ha disminuido el 20% del área. Esto podría ser un poco más, digamos, midiendo exactamente esta sedimentación, asumiendo esto como dos triángulos, encuentras estas áreas, restas del área total de esto y tendrías un valor un poco más exacto. Lo único que yo he hecho es me he asumido que el río Rocha ha perdido un 20% de su área por los procesos de sedimentación que ha habido. Pero si tienes los datos reales medidos, pues asumir un número un poco más adecuado. Gracias, Inge. Aquí supusimos una pendiente para los dos iguales, ¿verdad? Claro, Pero supuestamente la pendiente no tendría por qué cambiar mucho, ¿no? Porque si se ha ido sedimentando paralelamente todo el río. No es que algún lugar se sedimenta un poquito más que otro, pero usualmente en los procesos de sedimentación el río va ganando sedimento y la pendiente más o menos se va conservando en el tiempo. está bien, Inge, gracias. Ok, ¿alguna consulta? Entonces, esta es una parte de lo que hemos visto quizá en el libro. Entonces, aquí vemos por las fotos cómo calcular el coeficiente de Manning. Y ya vamos a poder calcular la altura normal y la altura atlética. En el libro de Ponce, ya para terminar un poquito el libro de Ponce, nos muestra aquí los coeficientes de Manning y luego vamos al capítulo del Manning equivalente. Y en el capítulo del Manning equivalente, que es la rugosidad compuesta, entonces el libro de Ponce lo que hace es encuentra una igualdad de velocidades en el río y encuentra una ecuación de rugosidad equivalente, que es este N, que nos dice que el Manning de un canal va a ser igual a los Mannings de cada tipo de material. Por ejemplo, en este tramito, si en el C fuera un material, digamos yo que sé, cemento corrugado, cemento liso, si aquí fuera mampostería, que esta otra parte fuera madera, yo qué sé, entonces cada uno de estos pedazos aquí tendría un coeficiente de Manning distinto. Y cada uno de ellos se multiplicaría por su porción del perímetro mojado. O sea, si esto fuera cemento y aquí fuera mampostería, por ejemplo, toda esta longitud del C, el perímetro mojado, se multiplicaría por el Manning de este mismo material. En este caso sería cemento. Este otro es mampostería y se multiplicaría su Manning de mampostería por su perímetro mojado de mampostería. Y así se saca un equivalente, que ese es el Manning equivalente. En el libro de Bentechao nos va a dar coeficientes equivalentes, pero con dos métodos. Vamos a ir directamente a los dos métodos. Un poco tanto en el libro de Bentechao y en el libro de Ponce van a haber métodos numéricos para calcular la altura normal, pero nosotros no estamos a aprender métodos numéricos para calcular la altura normal porque ustedes ya tienen sus calculadoras científicas y con Solver ya pueden encontrar la altura normal, ¿no?, de la ecuación implícita. Entonces no necesitamos aprender los métodos, ahí están las ecuaciones. Entonces existen ecuaciones, aquí dice la ecuación de Pavlovsky, que es esta,
tenemos otra expresión, que es otra expresión, la de Lotter, que es esta. Entonces son ecuaciones para encontrar el Manning equivalente. Algunas están en función al perímetro, como está al perímetro mojado, como está en el libro de Ponce, y hay otras que están en función al radio hidráulico, como está la ecuación de Lotter, ¿no? Pues cualquiera de las ecuaciones pueden utilizar para encontrar un Manning equivalente. Estas ecuacioncitas es importante que las tengan ustedes ya, para que las tengan ya en sus formularios, que las tengan aprendidas, porque son importantes para poder calcular los Mannings equivalentes. Los softwares ya aplican ese tipo de ecuaciones para encontrar Mannings equivalentes en los ríos. No sé, por ejemplo, un software como el HEC-RAS, que hace cálculo de perfiles de flujo, en flujo uniforme, flujo no permanente, ya tiene estas ecuacioncitas dentro para poder encontrar los Mannings equivalentes para cada una de las secciones. Y aquí está lo demás, es el cálculo de la profundidad normal, lo que acabamos de ver. La velocidad normal es la velocidad a esta profundidad. Entonces sabemos el área mojada, sabemos la altura, sabemos el caudal, sabemos la velocidad. A esa velocidad se la llama como velocidad normal. Lo mismo que en la crítica, ¿recuerdan? Encontramos la altura crítica y la velocidad a esa altura se convertía en la velocidad crítica. En lo mismo pasa en lo normal. Encontramos una altura, que es la altura normal, y la velocidad a esa altura, con el flujo a esa altura, se llama velocidad normal. Luego, otra cosa que tenemos que aprender a calcular es la pendiente crítica. Eso más vamos a tener que calcular ahora. Entonces, si yo quiero encontrar la altura del primer caso, cuando solamente era rectangular. ¿Ya? Volvamos al primer caso, a esta sección original. Tengo la sección rectangular, tengo la pendiente, tengo el caudal, tengo el caudal, la pendiente, el Manning, y hemos encontrado la altura normal. Quiero que me encuentre la altura crítica. Tengo el alto y el ancho. Entonces vamos a encontrar la altura crítica. Calcúleme la altura crítica. Para esta condición original. Van a aplicar para calcular la altura crítica esta, donde sabes que es esta caudal al cuadrado, ancho superficial T, va a ser igual al área elevado al cubo por gravedad. Entonces, esta ecuacióncita vamos a encontrar para encontrar la altura crítica. En este caso, como es una sección rectangular, se puede despejar la altura crítica, ¿no? La habíamos despejado una clase anterior, ¿no? Y era esta. Esta ecuación. En esta ecuacióncita vamos a usar para encontrar la altura crítica, que va a ser caudal, es dato, que es 100, la base es dato, que es 30, la gravedad elevado a la 1/3. A ver, con esta ecuacióncita calculenme la altura crítica y me ponen en el chat. O me dictan. ¿Cuánto da la altura crítica? $1,042. Ya, entonces, ¿quién les ha dado? $1,042. Entonces, la siguiente pregunta es, calcúleme la pendiente crítica. ¿Cómo calcularía la pendiente crítica? La pendiente crítica es la pendiente a la cual se presenta esta altura asumiendo uniformidad. Entonces vuelvo a esta ecuacióncita de aquí. Y ahora conozco el caudal, conozco el Manning, que sigue siendo este. Conozco el área mojada, ¿por qué? Porque ya conozco la altura y conozco la base.
conozco el área mojada, conozco el perímetro mojado, la única incógnita es la pendiente. Entonces, si aquí está entrando la altura crítica, este se convierte en la pendiente crítica. Entonces, aplíquenme esta misma ecuación de normalidad para encontrarme la pendiente crítica. Entonces, ¿cuál sería la pendiente crítica para el rocho? Para la sección original, después del dragado. Aplíquenme esta ecuacióncita, la única incógnita es la pendiente. ¿Cuánto da? Calcule. Cero coma cero 16. Entonces sería 0,016 la pendiente crítica. Entonces ya hemos aprendido en una sección natural, digamos una sección dragada de un río, a calcular la altura normal, la altura crítica y la pendiente crítica. ¿Qué es lo que necesitamos siempre para este tipo de cálculos? Siempre es parte de las preguntas saber esto. ¿Por qué? Porque aquí yo sé que la altura normal era 1.074, que la altura crítica era 1.032, están bastante cerca, ¿no? Una diferencia únicamente de algunos centímetros. Entonces quiere decir que el flujo, que era un canal, con esta pendiente que teníamos de 0.007, era una pendiente en la cual sí era subcrítica, porque la altura normal es mayor que la crítica, pero muy próxima a la crítica. Entonces, reemplazando este valor de 1.042, la pendiente me ha dado 0.016, de lo que antes era 0.007. Entonces, con esta pendiente, en una condición de normalidad, el agua se va a igualar la normal a la crítica. Y esa altura va a ser 1.042. ¿Se entiende el concepto de normalidad? Y de lo que es la pendiente crítica. Hemos visto que la pendiente crítica es la pendiente en la cual las dos alturas se igualan. La altura normal y la altura crítica se igualan. Entonces, al reemplazar este valor de la altura crítica aquí adentro, prácticamente lo que hemos hecho es igualar la altura normal con la altura crítica. Y hemos encontrado la pendiente con la cual la altura crítica y la altura normal son lo mismo. Y esa pendiente es esta. Pues volviendo al libro, con eso hemos terminado prácticamente el capítulo. Y tal vez lo último que nos quedaba era ese ejercicio que ustedes habían visto la anterior semana, me habían hablado de este ejercicio que es la curva de calibración, que es de esta sección del río, por encontrar la relación altura, área mojada, altura caudal, todas las cosas de esta de una sección natural. Y os he hecho para eso se utiliza Flowmaster. Entonces abrimos ahora Flowmaster. Y aquí está, el Flowmaster es el mismo que yo les he pasado, el instaladorcito ese, es el Flowmaster craqueadito, donde funciona así directamente, no es necesario craquearlo, ahí es una versioncita que solamente hay que darle cancelar y ya se abre. El Flowmaster es un softwarecito que nos ayuda en varias cosas.
Entonces, lo interesante de Flowmaster es la manera como está diseñado, donde me permite cargar distintas secciones de canales en distintas progresivas para hacer cálculos continuos. Me permite poner distintos tipos de secciones naturales, secciones rectangulares, para el diseño de canales, por ejemplo, en riegos, en todo, es bastante útil. Yo lo uso bastante en diseño de canales, de formas, porque usualmente en diseño de canales uno asume uniformidad, y es lo que hace Flowmaster asume uniformidad de flujo. Una vez que tienes tu canal diseñado en uniformidad de flujo, luego puedes verificarlo a flujo no permanente y condiciones de remanso, ya para ver si tu canal que prediseñado está funcionando correctamente. Eso usualmente es lo que se hace en diseño de canales. Entonces vamos a usar el Flowmaster para encontrar esas relaciones que nos pide su práctica, y vamos a poner aquí, vamos a poner create a new project. Hemos creado un nuevo proyecto. Aquí vamos a poner que nos añada una nueva carpeta de trabajo, donde lo que queremos es añadir un canal abierto. Podemos poner tuberías, podemos poner vertederos, podemos poner orificios, podemos poner un montón de tipos de cálculos. En este caso estamos aprendiendo canales, entonces vamos a poner Open Channels. Y vamos a poner una sección irregular, porque el ejercicio que ustedes tienen en su práctica es una sección de un río irregular. Le vamos a dar OK. Y aquí está, nos ha creado. Entonces aquí lo que tenemos que hacer primero es introducir la sección. Entonces vamos a hacer introducir la sección y vamos a empezar a poner los valores que aparecen de pies en el ejercicio. El ejercicio ustedes están en el capítulo... En el capítulo 4, ¿no? El ejercicio este de la práctica. De la que querían hacer hoy. ¿No es el 5, Inge? ¿Qué número de ejercicio es? ¿5 algo? A ver, ¿alguien puede abrir su práctica, Rechín? 5.2. 5.2, ya vamos a 5.2. ¿El problema 5.2 es? Sí. A ver, ¿qué es 5.2? 5.12. Ah, es 5.2. En la curva de calibración real para la sección del canal del problema 2.5. Entonces tenemos que volver al problema 2.5. Volveremos al problema 2.5 entonces. Aquí está en el 2.5. Aquí nos da de dato la distancia de la banca, que es esta, y el nivel en pies. Vamos a resolver el problema como si fuera en metros, como si esta fuera la distancia en metros y esta profundidad en metros. Entonces es una sección de un río que viene desde menos 5 hasta más 20. Entonces más o menos tiene de ancho 25 metros. Y de profundidad máxima tiene nivel en pies, tiene profundidades máximas de más o menos menos 0.4. Porque los bancos más o menos están a 5 metros. Entonces hasta 40 centímetros de profundidad, más o menos tiene unos 5.2 metros de profundidad y tiene 25 metros de largo. Entonces vamos a cargar estos datos a nuestro Flowmaster. Empezamos aquí, el primero es menos 5, 5.0. El otro es menos 4, 4.6. Menos 2, 4. 0, 1.9. 1, 0.8, 2, 0.2,
3, 0.3, 5, 0.2. Esos datos que estamos cargando ahorita vienen de una topografía, ¿no? Entonces alguien ha ido con su estación total y con su mira y tin, ha sacado puntito por puntito en la sección. Y esa información nosotros estamos cargando aquí. 7. O puede venir de un aforo también, ¿no? Como el que hemos hecho nosotros. Tú tiras una línea de canto a canto y te has ido metiendo cada cierta distancia y has medido las profundidades. Y eso también le da la sección, ¿no? Puede venir de un aforo o de una topografía. 7 menos 0.1, 9 menos 0.1, 11 menos 0.4, 13 menos 0.1, 15, 0.7. Y si se fijan abajo se está dibujando la sección, ¿no? Se está dibujando exactamente la sección de los datos que nos han dado, ¿no? 17, 2.6, 19, 3.2, 20, 4.1. Este problemita es el 2.5. Me dice, a partir de los datos de una sección transversal de un río, de un canal natural, construya las curvas de relación de la altura respecto a área mojada, radio hidráulico, profundidad hidráulica, el factor Z, que es el que no usamos, y ve a partir de estas curvas, determine los elementos geométricos correspondientes a una altura de Y igual a 4 metros. Entonces tenemos que asignar un coeficiente de Manning, y vamos a poner un coeficiente de Manning. Aquí también tenemos una tablita donde nos dan coeficientes de Manning para distintos tipos de materiales. Como este es un canal natural, vamos a asumirnos un 0.0, el del Roche, 0.027, el del dragado del Roche, 0.027. ¿Ya? Y ahora lo que me pide es que encontremos las relaciones de la altura versus todo lo demás. Entonces, tenemos que resolver para la altura. Y vamos a encontrar, aquí hay una cosita que dice rating table, tables. Pues venimos a este rating tables o rating curves. Aquí ponemos los datos. Vamos a asumir lo mismo de Rocha, 0.07 la pendiente. Y vamos a darle un caudalito de... Y de principio solo 5, solamente para que calcules. Tenemos la sección. Tenemos la sección ya está cargada. Tenemos el Manning que le hemos dado. Es el 0.027 por el Manning. No, por algún motivo no me está dejando calcular por la licencia. Your license is disabled. Ahí vamos a guardar eso y voy a volver a abrir. Aquí en documentos voy a guardar. Voy a volver a abrir.
qué raro. Se ha chingado, habría que volver a instalarlo. El Flow. De la licencia. ¿Ustedes han tenido algún problemita con la licencia, los que ya se han instalado? No deberían, de principio debería funcionar tranquilamente con el instalador que se ha pasado. No me está dando. Ya es esta opción aquí de Rating Curve para hacer esto, pero alguna cosa falla con mi licencia. Lo voy a chequear en mi laptop, porque ahí ya está funcionando perfectamente. Si es que alguna cosa que un parchecito hay que ponerle o algo, pues lo estoy en mi desktop, pero parece que la licencia no está bien. ¿Alguien ha tenido algún problema en hacer correr el Flow en sus máquinas? ¿O alguien ha conseguido otra versión de Flow Master? Yo conseguí otro ingeniero y no tuve problemas. ¿Sí? Ah, ya. Entonces sería interesante, a ver, vamos a ver este ejercicio luego con en la laptop, porque ahí la tengo sin problemas, aunque es raro que se haya chingado aquí, no lo uso mucho en esta máquina. Por eso, o sea, ya, pero el punto es este. Yo creo que veamos un poquito el procedimiento para que lo hagan. Pueden conseguir y contratarse con su compañero para esa otra versión de Flow que tiene, que no tiene ningún problema. Carga la sección acá. Una vez que cargas la sección, le das a este botón de Rating Curve. Y una vez que le das a este botón de Rating Curve, te va a aparecer qué quieres modificar para encontrar qué. Quiero modificar las alturas, le dices, cada 50 centímetros a cada 10 centímetros, e inmediatamente te va a encontrar las relaciones para cada una de esas alturas del área mojada, del perímetro mojado, del radio hidráulico, del caudal, todo. Y esa es la información que se pide en la práctica. Solo hay que apretar este botoncito, poner los deltas de altura y listo. ¿Ok? ¿En qué esto está trabajando con la ecuación de Manning? Sí, estamos trabajando con la ecuación de Manning. Por eso nos va a pedir el coeficiente de Manning. Si lo hacemos, Inge, así en papel, entonces hay que darnos también datos para que nos salgan las gráficas. Si quieres hacer este ejercicio en papel, tienes que aplicar integración numérica. El método, no sé, el Simpson 3 cuartos o el 5 octavos, cualquiera de los métodos para poder encontrar las áreas mojadas para distintas profundidades, ¿no? Tienes que hacer integracióncita numérica. Lo puedes hacer en una planillita, pero te puede tomar un poquito más de chance. Por eso usamos software, ¿no? Es hacer esto, ¿no? A ver, vamos a ver. Yo tengo aquí mi canal. Esa es mi sección. Y para distintas alturas de agua, quiero encontrar el nivel del agua, el área mojada. Entonces tengo que dividir esto en prismitas. Con estos. Y tengo que encontrar las áreas de cada uno de estos. Y luego hacer la sumatoria de las áreas, y ese es el área total, mojada. Estas son áreas subpino, ¿eh? Y con eso voy a encontrar la sumatoria del área mojada para distintas profundidades de agua. Entonces tengo que hacer integración numérica, ¿no? Lo que ustedes han aprendido en análisis numérico. Entonces haciendo esto, sí podemos encontrar para cada una de las alturas de agua, vamos a asumir un delta de altura de agua, que puede ser, no sé, en este caso son 5 metros, ¿no? Vamos a hacer cada 25 centímetros. Entonces, con deltas de cada 25 centímetros hacemos nuestra tablita. Aquí va desde parte de, creo que de menos 0.1, no me acuerdo, pero bueno, pero parte de 0
y vas subiendo hasta llegar a los 5 metros de altura, ¿no? Y para cada altura, para cada profundidad, vas encontrando su área mojada, su perímetro mojado, su radio hidráulico, vas encontrando, si tienes el Manning, por ejemplo, puedes encontrar entonces el caudal, y va a ir para cada una de estas. Pero tienes que hacer, si vas a hacer en Excel, tienes que hacer una integración numérica. Es válido también usar la ley de Gauss, la que te halla las áreas mediante geometría analítica. Puedes hacer, o sea, el chiste es que el área que estás haciendo, el área que te estás haciendo en esta, sea el área mojada debajo de esa altura que tú te estás dando. O sea, si puedes asumir algún tipo de función aquí para encontrar lo que funciona, ya realmente lo que tienes que hacer es integración numérica nomás, la que se utiliza para encontrar ese tipo de áreas acá abajo. Está bien, Miguel, gracias. Una vez le preguntaron si podemos hacerlo a mano o a computadora. ¿Ya? Y parece que se respondió que el objetivo de esto es que practiquemos. Entonces, ¿podríamos hacer las gráficas en computadora? Sí, este ejercicio, principalmente tiene que hacerlo con formato. Porque la idea es que hagan ustedes con el software y puedan encontrar y vean las relaciones del área mojada, del perímetro, en función de la altura. Y en otros ejercicios también podemos graficarlo en Excel y eso pegarlo a nuestra práctica. Sí, pueden hacer en Excel y pegar. Gracias, Inge. Tenía otra duda en el ejercicio 2 a continuación de este, ¿Ya? donde dice, hay un inciso, es el 3.1. El inciso B, eso no logro entenderlo. En este mismo ejercicio, o ya en cuál, ¿qué número Es el 3.1, el 3.1. Ahí vamos a ver. Con referencia al canal de pendiente baja y con la sección que ilustra la figura 2.2, construya una familia de curvas de energía específica para los distintos caudales. El B, dibuje el lugar geométrico de puntos de profundidad crítica en estas curvas. Bueno, tienen que ser las de fuerza específica y sale el envolvente, ¿no? Y el C grafique una curva de la profundidad crítica contra el caudal. Ese es envolvente. Y D grafique una familia de curvas de profundidades alternas, Y versus Y2, para los caudales dados. Para estos mismos caudales se encuentran los alternos. O sea, ¿cuál es el punto que no tenías para dudar? En el inciso B, entonces, se refiere a solo hallar un punto o la línea que... La envolvente tienes que encontrar, ¿no? Entonces vas uniendo todos esos puntitos y se va a hacer la línea de alturas críticas. Ya está bien. Y en el inciso C, esto se refiere a graficar la Y versus el caudal, la profundidad crítica versus el caudal, o el caudal versus la profundidad crítica. El caudal versus la profundidad crítica. Entonces, para cada caudal, cada uno de estos nos encuentra la profundidad crítica y eso se convierte en una curva, ¿no? Entonces, en el eje de las abscisas sería el caudal. Sí. En cualquiera de los ejes puedes poner el caudal, luego que hagas la figura que relacione caudal con altura crítica y también te va a dar una única curvita, ¿no? O sea, en las abscisas puede estar o bien el caudal o bien la altura crítica. Mejor que en el eje de las ordenadas es el caudal, en el eje en el eje X que esté tu caudal y en el eje Y que esté tu caudal, porque así la altura crítica es una función de caudal. Está bien, Inge. Muchas gracias. Y aquí me surgió una pregunta, una duda más, Inge. ¿Qué significaría cuando el Manning vale 0? O sea, eso nos daría
un caudal que tiende al infinito, ¿no? Pero Sí. ¿qué significado le podemos dar a eso? No, no existe, no podría existir manicero, porque si tienes manicero estás asumiendo que no va a haber pérdida por fricción en ese canal. Y si estás asumiendo que no va a haber pérdida por fricción, mejor hacer nomás lo que hemos hecho antecitos de pasar a este flujo informe, ¿no? Recuerdan lo que hacíamos para encontrar los perfiles de flujo y asumiendo pérdida cero, esta energía se mantenía constante. Entonces, si es pérdida cero, la energía se mantiene constante, ¿no? Porque mani cero no existe, ¿no? Porque la ecuación colapsa. Numéricamente no se puede hacer. Está bien, Inge, muchas gracias. Esas eran mis dudas. ¿Listo? Ok, entonces con eso creo que hemos terminado ahora. Hemos hecho algunas dudas, hemos terminado los capítulos estos de altura crítica, altura normal. Hemos hecho ahora ejemplitos, los ejemplitos en el Excel que hemos hecho de los canalitos, que están en el libro de Ponce. Hoy hemos hecho los otros ejemplitos que quedaban, ejemplos en el canal, encontrar en un canal en un río natural la altura crítica, la altura normal y todas las demás cosas. Y tenemos algunas dudas más hemos resuelto, entonces ya estaríamos listos para el examen. El examen es la próxima semana, como hemos quedado. Yo les voy a avisar hasta el viernes si va a ser presencial, si va a ser virtual, pero hasta el viernes les aviso. Voy a ir a la facultad a ver qué tal, cómo es el tema de los exámenes presenciales. Y si va a ser presencial, ya les voy a pasar por mensaje al grupo qué se necesita, ¿no? Se necesitan llevar su carnet, se necesitan llevar su carnet de vacunación, las cosas que está pidiendo la universidad para poder dar ese tipo de exámenes, hay que cumplirlas, ¿no? O sea, todo el mundo tiene que llevar su carnet de vacunación y todo lo que nos piden, ¿no? Pero yo hasta el viernes les aviso si va a ser presencial o si va a ser virtual. ¿Alguna otra duda? La topografía del laboratorio, Inge, ¿va a poder facilitarlo al auxiliar? Sí, le voy a pasar al auxiliar el nombre de... Ahorita le voy a pasar al auxiliar. Ustedes pidan al auxiliar nomás ya. Porque a él le voy a pasar la persona que tiene la topo, entonces las pendientes, él les va a pasar las pendientes directamente. Gracias, Inge. ¿Alguna otra duda? Ya, entonces en eso quedamos.